Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Voy a utilizar el micrófono porque queremos que quede grabado, no porque no me escuchen, sino que porque queremos que quede grabado, porque realmente podría ser tal vez o otras personas, porque sí hay vamos a ver, como unos 49 personas que están siguiendo las enseñanzas, los mensajes que hemos estado subiendo a la página de internet. La semana pasada empezamos a platicar acerca del tema el amigo de Dios, y se recuerdan que estuvimos hablando que todo en la vida evoluciona, que de hecho los estadios o las posiciones en las cuales el ser humano se encuentra va evolucionando, y pues de eso ya lo hablamos, y indicamos que todos empezamos como recién nacidos, luego como bebés, luego como niños, luego adolescentes, luego prejuveniles, luego jóvenes, y después jóvenes maduros le llaman, Maglaís. Usted ya es una joven madura, ¿no? Supongamos que sí, Gladys. Ella prefiere que le digan solo joven. Y luego pues entra la otra etapa, ¿verdad? De ser adulto, y luego la otra etapa de ser viejo, de la tercera edad le llaman, ¿no? ¿Cómo es? Adulto mayor. Ah, sí, adulto mayor, 60 años para arriba. Bueno, la cosa es que igual la relación con Dios, podemos darnos cuenta nosotros que la Biblia nos deja ver que hay niveles de relación con Él, y tal vez el nivel más alto, yo les decía que podía ser amigo de Dios, pero me dejó en que pensar algo que Israel comentó, y bueno, ¿y dónde queda la esposa, ¿verdad? Porque de hecho hay algunos estadios que tal vez yo no los estaba mencionando porque son muy evidentes, ¿va? Por ejemplo, el ser novia. Novia es desde el momento en que uno cree y es bautizado. En este caso, entonces uno se vuelve, o sea, el creer y ser bautizado lo hace discípulo, pero también lo hace novia. Y entonces me ponía yo a pensar que es muy probable que el último estadio sea el ser esposa de Jesucristo, y entonces ese nivel se va a conseguir no aquí, sino que allá en la eternidad. Entonces, pero aquí nosotros sí podemos llegar al máximo, que sería en este caso amigo de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Esposa y novia es en la eternidad, ¿no? Esposa sería en la eternidad, ajá, en las bodas del Cordero, la fiesta de los 7 años, que en lo que allá hay fiesta de 7 años, aquí va a haber 7 años que comienzan con una tribulación, y luego con una gran tribulación, 3 años y medio cada una. Ya hemos hablado de eso. Pero la cosa es que es importante que comprendamos que el comentario que hacía el hermano Israel es muy interesante, ¿va? Bueno, ¿y dónde queda la posición o el estadio o la etapa de esposa? Él creo que decía novia, pero creo que se estaba refiriendo a esposa. Ese que tendría que ser el último, definitivamente, pero ese no va a ser aquí, sino que allá. Entonces acá definitivamente comenzamos como oyentes, y pues hay varios pasajes de la Biblia que pueden sustentar
a un oyente. Pero me ponía yo a pensar hoy en la tarde, mientras más o menos estudiaba un poco esto, que Jesucristo tuvo un montón de oyentes. Ustedes se recuerdan que lo seguían multitudes. ¿Cómo hacía para hablarle a 5,000 personas? ¿Va? No habían micrófonos. Tenía que tener buen galío, ¿verdad? Definitivamente. Pero aparte de eso, el Espíritu Santo que todo lo hace, ¿va? El asunto es que multitudes, que 3,000, que 5,000, y dicen que sin contar a las mujeres ni a los niños. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué pasó con todos esos oyentes? Porque no dice la Biblia que el ministerio haya empezado después que se ha ido o que ha continuado con miles de personas, sino que más bien empezó con los 12 discípulos. O sea, ellos empezaron a reunirse, a predicar y pues viene la llenura del Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que se iban añadiendo los que habían de ser salvos. Pero lo que me llama la atención es que hay un montón de gente hoy por hoy que es oyente, nada más, hoy. Y puede ser que dentro de la iglesia hayan algunos que solamente son oyentes, que no creen, no han pasado al nivel de ser creyentes, porque ahí se recuerdan ustedes que las multitudes que seguían a Cristo dicen que le gustaba por la forma que él hablaba. Eso dice la Biblia. Aparte de eso, le gustaba porque les daba de hartar, de comer. Así hay una versión que dice de hartar, ¿verdad? Sí, pues, y Jesús se los dijo, me siguen porque les doy de hartar. O sea, no lo estaban siguiendo porque creyeran en él. Entonces ellos no habían pasado al siguiente nivel, que sería creyente. ¿Quiénes sí pasaron al nivel de creyentes? Los discípulos. Sí, también. Entonces vienen los discípulos y ellos no solamente pasaron al nivel de creyente, sino que ellos definitivamente siguieron avanzando. Entre los oyentes tenemos la interesante parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, del verso 18 al 23. No lo vamos a leer, pero si quieren tomen nota. Mateo capítulo 13, verso 18 al 23. ¿Se recuerdan ustedes que salió el sembrador a sembrar y que sembró y que la semilla cayó, una parte de la semilla cayó entre las piedras, otra entre entre el camino, otra entre los espinos, otra en las piedras y otra cayó en buena tierra? Entonces lo que pasa con los oyentes es que hay toda clase de oyentes. Hay oyentes que son espinos, hay oyentes que son piedra, ¿ah? Hay oyentes que solamente están junto al camino, esos son los de paso, que se asoman cada saber cuánto. Entonces ellos están junto al camino. O por ejemplo van a un lugar determinado porque están de viaje, por ejemplo, o no sé, mejor no sigo poniendo ejemplos porque sí, más o menos buena tierra. Entonces, ¿cómo sabemos si alguien es buena tierra o no? Es una pregunta que les hago. Sí, por su fruto los conoceréis, pero ¿qué otra cosa? De la abundancia del corazón habla la boca. Sí, podría ser también, pero algo más evidente. Bueno, eso es evidente también, ¿verdad? Pero exactamente que, miren pues, si alguien es buena tierra, definitivamente la palabra cuando cae sobre él va a nacer, va a crecer y obviamente va a dar fruto, pero uno de los frutos que va a dar es fe. Uno de todos los frutos que podría dar, o sea, no puede dejar de dar ese fruto, porque la fe lo va a llevar a ser un creyente. Sin fe
No puede alguien ser creyente. No sé si me doy a entender. No podemos nosotros presumir que creemos en, que somos creyentes en que Jesucristo vino acá, el Dios viviente, hecho hombre, murió, resucitó, y que ahora a través de su Santo Espíritu está aquí en medio nuestro. No podemos presumir ser creyentes de eso si no tenemos fe. Entonces noten ustedes que se necesita ser buena tierra para que entonces podamos escalar de oyente a creyente. Miren qué interesante lo que dice Juan capítulo 10 verso 3. Si quieren, hagamos una cosa, leamos primero Juan 8:47, un poquito más atrás, y luego vamos a leer 10:3. ¿Cómo dice? 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Va, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, si quiere termine de leerlo, o ahí termina. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Va, o sea que para ser oyente, miren qué curioso, para ser oyente hay que ser de Dios. Por eso es que hay gente que no le gusta oír. No sé si ustedes los han visto, si los han encontrado. O escucha esto y dicen, ay, ya vamos con esa turmicada, y no quieren ni oír, no pueden. O tal vez van en un lugar y escuchan un mensaje, y tal vez no les repugna, pero sí les entra por un lado y les sale por el otro, no hace ningún efecto. Esos podrían ser piedra, o podrían ser espinos. No hace definitivamente ningún efecto. Entonces, así hay un grupo. Ellos no son oyentes, ni siquiera son oyentes. Bueno, fuera que por lo menos fueran oyentes, pero hay un grupo de gente que no es de Dios. Yo escuchaba muchas veces a personas afirmar y decir, todos somos hijos de Dios. Si eso fuera cierto, entonces, ¿qué hace este pasaje ahí? Tal vez le hace falta agregar a las personas que dicen así, todos somos hijos de Dios, los que escuchamos su voz. Todos los que oímos su voz somos hijos de Dios. Sí, tal ahí podría ser un poquito más cierto. Pero como no todos los hijos heredan, curioso, ¿ah? Porque un padre puede desheredar a un hijo. Si el hecho de que sea hijo no lo garantiza la herencia de la vida eterna, por ejemplo. O sea, no quiere decir que el hecho de que seamos hijos va. Bueno, pero pasémonos ahora al verso 10, ¿cómo es? Capítulo 10, verso 3, por favor. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Aquí está hablando del pastor, ¿verdad? Las ovejas oyen su voz, las ovejas oyen la voz de su pastor. Hay algunas versiones que dicen, no sé cómo dice la de Glais. Fíjense que es increíble, pero bueno, aquí nosotros en el lugar donde nos encontramos no tenemos muchas experiencias con ovejas, pero las ovejas sí disciernen la voz de su pastor. O sea que las ovejas llegan a acostumbrarse a escuchar la voz de su pastor, que por ejemplo si alguien más la llama, no van. Y fíjense que ahorita me estoy recordando yo que una vez que fuimos a Petén, mi primo, fuimos a su terreno donde él llega a ese terreno una vez a la semana nada más a ver a sus vacas, y es un terreno grandísimo, como que le dijera yo, como de aquí a Petapa, más o menos donde se mantienen sus vacas. Ese día llegamos y nos subimos a una parte alta, en un como bordo, cerrito que está ahí, empezó a hacer un grito. ¡Ay! Y se oía el eco. ¡Ay! A ratito venían todas sus vacas a donde él está. Y
Y entonces él me dijo, lo que pasa, me dice que ella ya conoce mi voz. Entonces vienen y tienen un buen oído, porque, pues imagínense. Y entonces yo le hice esa pregunta, le dije, oh, primo, y si alguien más viene y la llama para subirle a hacer un carro y llevarse, no vienen, me dijo. Aunque le haga así, no vienen. Distinguen. Y si querés probamos un día, y ya no probamos, va, pero hubiera sido bueno probar, a llamarla yo tal vez, pero la cosa es que estamos hablando de vaca, va, pero las ovejas dicen, yo no he visto las ovejas, pero dicen que son todavía más inteligentes todavía para escuchar su voz. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el oyente? Porque el oyente definitivamente el que es de Dios llega a desarrollar un oído para escuchar a Dios y sabe cuando Dios le está hablando. Y sabe cuando es su propia mente. Sabe cuando es sus sentimientos los que le están hablando. Sabe cuando quien está hablando podría ser la serpiente, es decir, Satanás. Porque nosotros somos como una sombra de lo que es el huerto. Y en el huerto, ¿qué voces habían? La de Adán. Sí, la de Adán y Eva podría ser la misma, la voz humana de ellos, la de la serpiente y la de Dios. Entonces esas mismas voces a veces es uno mismo, son sus propios pensamientos y uno podría llegarse a confundir si uno definitivamente no llena estos requisitos que les acabo de mencionar. Pero la cosa es que el oyente podría llegar a desarrollar ese oído y definitivamente reconocer, ¿verdad? O sea, es muy difícil que alguien pueda escuchar la voz de Dios sin escuchar la voz de un pastor. No dije imposible, dije es muy difícil, casi imposible definitivamente, porque lo que pasa es que ahí se recuerdan que Dios es un Dios de orden y Él instituyó definitivamente, Él instituyó ciertas jerarquías. Y Jesucristo pues es bien claro cuando dice, nadie viene al Padre si no es por mí, pero viene Él y también instituye, dice que a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Acá que dice que Dios le plació salvar al mundo por la locura del Evangelio, o sea, no porque el Señor le hable, sino que porque otro va a desplazar nada, ¿va? Amén. Entonces, cuando una persona escucha a su pastor, empieza a ejercitar su oído para escuchar a Dios. Obviamente, cuando escucha al pastor, Dios podría estar hablando o Dios está hablando a través del pastor. Entonces, de esa manera es que automáticamente se pasa al nivel de escuchar el mensaje de Dios. Si quieren, vámonos a Lucas capítulo 5, verso 1. Y ese es el sustento bíblico que está ahí, por si ustedes lo quieren anotar, que específicamente cuando nos deja ver, en uno de los pasajes que nos deja ver que Jesús lo seguía en multitudes. Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Qué oían? La palabra de Dios. Pero no dice que todos hayan aceptado el mensaje directamente, que lo hayan aceptado a él, que lo siguieran, porque curiosamente cuando él ya lo llevaban al lugar del matadero, nadie lo estaba siguiendo, ¿ah? Ahí no se agolpaban, ahí tal vez se agolpaban, pero para insultarlo. Entonces, eso les quería dejar en su corazón sobre el tema de los oyentes, pero antes de eso quisiera hablar acerca de un peligro que hay de quedarse como oyente, porque hay gente que se queda como oyente nada más. El peligro de ser nada más oidores es que definitivamente la salvación
es por fe. Si una persona solamente es oidor, lamentablemente, como les acabo de decir, no participa de la herencia, no obtuvo la salvación, que es la que mayormente deberíamos anhelar nosotros. O sea, predicamos de tantas cosas, pero la predicación principal debería ser la predicación de la salvación. O sea, ese tendría que ser el anhelo más importante de nosotros, porque si yo entrevisto ahorita desde acá hasta allá y le pregunto cuál es el anhelo más importante para su vida, van a empezar a decir, alguien podría decir graduarme de la universidad, ser reconocido internacionalmente como esto o como el otro, pues casarme, tener una familia, podría decir alguien. Otra persona podría decir, pues yo quiero tener dinero, ser muy rico, ser millonario. Entonces pueden salir cosas interesantes de todo lo que les pueda preguntar, pero oiga lo que ya se los dije, aunque hubiera sido bueno preguntárselos, porque el mayor anhelo que tendría que ser en nosotros es la salvación. La salvación. Porque lo que pasa es que, miren pues, nosotros aquí en la tierra estamos de paso. Y a veces anhelamos tantas cosas para tener aquí en la tierra que se nos olvida que solamente estamos de viaje nada más. Aquí solo es un viaje de 60 a 80 años. Pero comparado con la eternidad, eso no es nada. Es como comparar un segundo con un año. Más o menos, el segundo se va, se fue. Más o menos. Así es. Miren, uno cuando está entre los 20 y los 40, eso no cree que llega a creer internamente que la vida no se le va a terminar, pero después de los 40, yo creo que la gente ya comienza a decir, híjole, creo que ya voy de regreso. Y cuando llega a los 60, no digamos, llega a los 61, híjole, creo que ya estoy viviendo tiempos extras. Pero la realidad es que ese es el peligro más grande que hay, pues, o sea, después de ese peligro podrán haber otros, pero ese es el más grande, ser oyente, nada más, ¿verdad? O sea, hay que creer. Pero creer definitivamente y seguir avanzando hacia los siguientes niveles que ya luego les vamos a platicar. Pero miremos lo que dice Santiago capítulo 1 verso 22 de los creyentes. Perdón, de los oyentes, de los creyentes, dije yo, de los oyentes. Sí, después de los oyentes vienen creyentes. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no hacedores, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ya no siguió leyendo Gladys, pero dice en el pasaje que el que es oidor y no hacedor es como el que se mira frente al espejo, considera su rostro natural, se da la vuelta y se va, después se olvida cómo era. Es una comparación muy interesante, ¿verdad? Porque qué feo sería. Chica, verse uno y de repente se le olvidó cómo es uno. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿qué usted cómo es? Más o menos se describe, pero imagínense que uno se viera, sí soy yo, pues chica, al rato, ¿cómo sos? Híjole, no sé, ¿cómo seré yo? ¿Cómo seré yo, maestro? Es horrible. Pues igual le pasa a los que solamente son oidores, ese es el problema. El problema de ser oidor es que nuestra mente tiene de alguna manera cierta capacidad de almacenaje y muchas veces hay muchas cosas que se nos olvidan. Miren, pues es más fácil que se le quede algo a uno cuando uno lo hace que cuando solo lo oye.
Por eso es que me gusta mucho el lema de Elenca. Aprender haciendo, dicen ellos, en su lema que tienen ahí. Y si es cierto, ahí los agrónomos aprenden haciendo, ahí los mandan de una vez al campo a cultivar. Y eso es lo que ustedes van a aprender el día de mañana. Hoy vamos a enseñar a los estudiantes, vamos a tratar la manera de dar educación en todos los niveles, en todos los cursos, que ellos aprendan haciendo. Definitivamente. Pero entonces el asunto es que cuando uno se vuelve hacedor, miren, cuando uno hace algo, es más difícil que se le olvide. El ejemplo que tenemos ahorita, aprovechando que aquí está Edward, ¿verdad? Pasó aprendiendo programación, hacer programas desde que estaba, creo, en primero básico, empezó a recibir programas, más o menos lo llevó de la mano estudiando acá en el centro de computación. Pero yo estoy seguro que se graduó y yo le digo, hacete un programa, no lo hace. Pero ahorita, por ejemplo, ya más o menos se dio cuenta cómo es que se integra las bases de datos, las tablas, cómo es que la relación se arma entre una cosa y otra, porque lo está haciendo. Después que aquí más o menos en unos 6 meses tengo pensado que empecemos otro proyecto. Entonces yo ya le puedo decir a uno de ellos dos, se queda en ese proyecto y iniciamos uno nuevo. Pero entonces yo no tengo que estar todos los días y minuto a minuto ahí a la par, porque entonces, y lo que han aprendido toda la vida lo van a saber. Por la práctica. Fíjense que cuando uno hace algo, no se le olvida tan fácilmente. Entonces igual pasa con la palabra de Dios. El peligro es eso, el oidor, es que se le va a olvidar. Se le olvida. Por muy buena memoria que tenga. Bueno, que es que hay gente también que tiene muy buena memoria, ¿va? Pero ¿de qué sirve que sepa un montón de cosas si no sabe hacer nada? Son más importantes de hacer, creo yo, ¿va? Pero eso es algo que tenemos que considerar. Creyentes. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Paremos ahí. Miren, pues ahí le está hablando, si no estoy mal, Pablo a los tesalonicenses. Y les está diciendo que cuando recibieron la palabra, cuando oyeron la palabra, miren, pues lo que pasa es que un oyente, el problema de un oyente es que, miren, pues Jesús tenía un montón de oyentes, pero pregunto yo, ¿será que ellos sabían que era Dios el que les estaba hablando? ¿Sí o no? No. El problema de muchos oyentes es que él no cree que Dios es el que le está hablando. Ese es el problema. Entonces aquí él les está diciendo, les está como felicitando, diciendo que cuando lo oyeron, no lo tomaron como una palabra de hombre, sino que como que estaban oyendo la palabra de Dios. Entonces ahí se volvieron creyentes, automáticamente. O sea, en el momento que el oyente tiene fe en que lo que está oyendo es de Dios, ahí se vuelve al siguiente nivel de creyente. ¿Sabe que con la fe se pasa de un Con la fe se pasa al siguiente nivel, puede seguir la historia. La recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahí está. Miren, pues, La palabra de Dios actúa en nosotros. Remueve, actúa, hace cambios. Esa es la diferencia entre el oyente y el creyente, que el creyente evoluciona, cambia, actúa, provoca. Eso es como, por ejemplo, cuando uno está malo el estómago y uno, ¿dónde se han visto el anuncio? Cuando se toma una Salandus, se mira como ahí comienza a verse que va apagando el fuego que está adentro, lo que se tomó va actuando. Así la palabra de Dios en nosotros, adentro hay un desorden en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, o sea, nuestra alma. Entonces cuando la palabra de Dios viene y nosotros somos creyentes, comienza a actuar.
Si solo somos oyentes, lo más que puede pasar es que venga fe. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero esa fe es la que lo va a llevar, y la buena noticia es que esa fe lo va a llevar al siguiente nivel, que sería creyente. Entonces, a partir de ahí, se recibe la palabra como creyente y entonces comienza a provocar el cambio. Y es que no puede ser que una persona pase escuchando la palabra de Dios y no adquiera fe. Y no es posible que teniendo fe, esa persona siga siendo igual. Yo por lo menos si miro hacia atrás, 5 años, me veo muy diferente. Y si miro 10 años atrás, me veo más diferente. Y no me estoy refiriendo físicamente, porque la barba sigue creciendo, gracias a Dios. Me estoy refiriendo a mis pensamientos, mi forma de conducirme en la vida, mi forma de hablar, mi forma de actuar. Todas esas cosas han ido cambiando. Y claro, todos cambiamos para bien o para mal. Gracias a Dios, yo no he cambiado para mal, sino que creo que ha sido para bien. Porque la misma exhibición ante la palabra de Dios provoca el cambio. Provoca que actúe. Pero definitivamente eso solo pasa con los creyentes. Por eso es que uno mira un montón de gente que no cambia. Y van a la iglesia, pero vas a la iglesia y uno no cambias, le dice uno a ellos a veces, ¿verdad? Y entonces lo que pasa es que es oyente nada más. Eso es, yo ya se los expliqué aquí la vez pasada. ¿Ustedes qué pasa si aquí al colegio nosotros venimos y traemos a un oyente? Pase adelante, ¿qué grado quiere entrar? Yo con los graduandos podría decir a alguien, quiero oír, ahí se puede meter y oye. El problema es que al final de año, a él no se le entrega un galardón, un título, porque él era un oyente, no estaba inscrito. Igual puede suceder, esa sería definitivamente la situación en la cual podría darse la situación. La palabra oyente se traduce del griego pistis. Interesante, va que no es pisto, pistis, que quiere decir creyente o confiado. Miren, confiado quiere decir, el creyente es confiado. De hecho, cuando uno se casa, uno es creyente. Fíjense, ¿está confiado? Uno camina hacia el altar y uno va confiado. Aquel que no está confiado se regresa de ahí. Han habido casos de gente que se regresa. Por lo menos ese momento a ustedes, porque pasando los meses, pues sé que después ya se vuelve desconfiado y ya no es creyente, ¿verdad? Por eso es que miramos mucho matrimonio caerse, pero bueno, la cosa es que, qué bonito es uno confiar. Qué bonito es saber que, por ejemplo, suponiendo, viene Quique y olvida algo, y como aquí no tiene autorizado salirse del colegio, y le va a servir en la tarde, le puede decir a un estudiante de la mañana cuando salga, mire, estoy conociendo vivo, aquí están allá de mi casa, me hace favor, me puede traer usted, es que fíjese que ahí dejé sobre mi cama un trabajo, una nota que tengo que entregar aquí en la dirección. Qué bonito ser uno así, o sea, confiado. Pero pues chica, aquí cuesta ser creyente. Ustedes se descuida uno y le bolsean los bolsones a los pobres patojos de aquí, le roban sus 5 o 10 quetzales que cargan ahí para el pasaje mientras escuchamos el mariachi. Por si no les contaron, yo les paso la última hora del chisme. La cosa es que creyente es aquel que está confiado. Eso quiere decir creyente. Entonces viene uno, usted y yo, si somos creyentes, estamos confiados en Él. Nos está yendo mal, estamos confiados en que Él está con nosotros y que nos está entrenando. Porque uno para ser entrenado a veces duele. Ustedes miren, aquí hemos estado haciendo un poquito de ejercicio los viernes y a veces, qué dolor, qué cansado, pero digo yo, tengo que seguir, porque es parte de. Así es nuestro caminar con Cristo. Si nos está yendo mal,
no importa, estamos confiados que Él nos está capacitando y que parte de la capacitación a veces duele. No nos quejamos, el que está confiado no se queja. Fíjense, mientras que el que reclama a Dios no está confiado. Fíjense. El creyente es la persona que oye los sonidos del significado de la palabra. Se les quedó eso. Oye los sonidos del significado de la palabra, cree y confía en ella. Por eso es que ahí la fe ya juega un papel bien importante. Es dotado de fe y está en la capacidad para obedecer. El creyente. Miren, pues, el creyente ya tiene la capacidad para obedecer a Dios. O sea, escucha los sonidos, su significado, y entonces él definitivamente ya dije que está capacitado. No quiere decir que él siempre obedece. Una cosa es estar capacitado para obedecer y otra es estar incapacitado. Les voy a poner un ejemplo. Mi hija, que ya no es recién nacida, ya va para los 70 días. Si yo le digo a ella, deja de llorar, está incapacitada para obedecer, más llora tal vez, o igual le da. Silencio, igual le da. Pero por ejemplo, mi hijo que va a cumplir 3 años en los próximos días, él ya está capacitado para obedecer. De hecho, ya le he dado sus nalgadas cuando no me obedece. Ya ayer como me costó ponerle el pañal. Como que uno va persiguiendo a un cocodrilo en toda la casa. Puchica, cómo cuesta, pero él lo hace por jugar, porque sabe que así es como jugamos un rato, se me esconde todo cuando sabe que ya le voy a poner el pañal, pero es que a veces también, hombre, yo le digo, ya no estoy jugando, te tengo que poner el pañal porque ya me voy a dormir. No quiero. Y entonces, él ya está capacitado para obedecer. De hecho, él ya sabe qué es no, qué significa no y qué significa sí. Fíjense. Entonces ahorita cuando no nos obedece es el momento de darle. Después ya va a ser más difícil porque entre más uno crece, la capacidad de obedecer, si no se la dieron de pequeño, después igual somos en Cristo. Cuando acabamos de llegar, es el momento en que Él nos tiene que capacitar para obedecer. Nos hace capaces. Y si ahí no le obedecemos, difícilmente vamos a pasar al siguiente nivel. Que el siguiente nivel es ser discípulo. ¿Se recuerdan ustedes que Jesús le habló a sus discípulos y le dijo, hey, sígueme? Primero le da una orden, sígueme. Si no eran capaces de obedecerle esa orden, difícilmente le iban a capacitar un legajo de órdenes que les iba a dar a sus discípulos. De hecho, ustedes se recuerdan que uno se negó, que le dijo, solo voy a enterrar a mis padres y te sigo. Y no porque sus padres estuvieran en un ataúd, no, lo que pasa es que él dijo, ya sé, mis padres ya están grandes, que envejezcan, que mueran, los entierro y de ahí voy. O sea, como que dice, de aquí a unos 3 o 5 o 10 años, te sigo. Y lo que él no sabía es que solo iba a estar 2 o 3 años nada más acá, ¿verdad? Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Fíjense. Entonces, eso puede pasar. Viene Él y nos prueba, no es una cosa tan pequeña para probar si estamos dispuestos. Le pongo un ejemplo. Va Gladys en el bus. Gladys casi no la uso para ejemplo, le voy a poner ejemplo. Va Gladys en el bus para la capital y ella dice que le sirve a Dios y que ella es obediente. Ella ya no es creyente, ya no es oyente ni creyente, no, que ella es discípulo y está también como sierva. Jalarando una vez se fue ya cachito y es amiga de Dios. Y viene Dios y cuando ella va en el bus le dice, le habla a su corazón y le dice, en lugar de ir ahí prendida en el celular, ¿por qué no le hablas de Cristo al que vas a la par? Y luego le voltea a ver y dice, ay, no, y sí,
tiene planta en madero, capaz se va a insultar, mejor no, dice. O podría pensar, ay, se va a pensar que me gusta tal vez porque como está bien guapo, pero la cosa es que viene y no lo hace. Y ella puede presumir que está en un buen nivel, pero una cosa tan sencilla no lo ves. Es Gladys, y los que estamos casados, nuestros hijos. Nosotros tenemos definitivamente cosas de las cuales Dios nos está dando una instrucción y que muchas veces nosotros no la hemos obedecido, no porque no tengamos la capacidad de obedecer, porque si nosotros ya pasamos por creyentes, ya fuimos capacitados para obedecer. Eso es como los estudiantes, fíjense. Todos los estudiantes que tenemos acá, yo creo desde preprimaria hasta ahí, todos están capacitados para obedecer. ¿Todos obedecen? No, definitivamente no. Hay un 40% que no obedece. Gracias a Dios que es un poquito más de los que sí obedecen. Fíjense, les da una instrucción y no todos la siguen. Por diferentes razones, fue que alguien tal vez porque ni siquiera entendió la instrucción, ¿verdad? Pero la cosa es que hay una capacidad. Dios hace distinción entre los creyentes y los incrédulos. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 15. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 15. Lais, por favor. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Sí, ahí está haciendo que... ¿Qué relación, verdad? No sé qué otras versiones tienen. ¿Qué armonía, en algunas versiones, qué armonía hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre el incrédulo y el creyente? O sea, la Biblia sí es bien literal, donde dice una vez creyente e incrédulo. Con el diablo dice esa versión, Belial dice la de Glais, sí, ¿qué armonía tiene? Entonces, noten ustedes que sí, la Biblia enmarca al creyente y al incrédulo. ¿Qué pasó? Es que donde dice que qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Sí. Sí, la idolatría siempre ha sido un gran obstáculo, ¿verdad? La cosa es que lo que yo quería dejarles es esta parte en el corazón, ¿verdad? Que sí hay una diferencia muy marcada y que no hay definitivamente una relación en este caso, algo que los haga estar unidos. De hecho, la Biblia específicamente, un pasaje cuando habla de casarse, dice no os unáis con yugos desiguales, y ahí específicamente está hablando de los creyentes y los incrédulos. Cuando uno lee más adelante se da cuenta que de eso está hablando, no está hablando de otra cosa. Entonces el problema es que cuando una persona ya es creyente, esa persona tiene fe, esa persona ya distingue, ya tiene esta capacidad, mientras que el incrédulo está atrasado. Tal vez ni siquiera va a llegar a oyente. Tal vez la esposa va a estar ahí o el esposo insistiendo, vamos a la iglesia, mi amor. Ay, no, prefiero mejor mi novela. Porque le cree más a la novela que a la persona que le está exponiendo acá al frente. Curioso, Porque de plano el que está al frente no es un actor, en cambio de la novela sí. Se emociona más, ahí llora. Mira la novela y llora. Va ahí, escucha la palabra o en la alabanza, eso no llora. Si se la lleva, los ojones, hasta sueño le da. se quedan dormidos, sí. Es el diablo. Sí.
No, y es igual con la Biblia. Cuando una persona no tiene el discernimiento del Espíritu Santo, con la Biblia se duerme. De hecho, hay gente que la usa para quitarse el insomnio. O sea, no se puede dormir. Se puede leer la Biblia y se acaba el ratito. Se quedan bien dormidos. Para adormecer, buenísima, cuando no hay discernimiento. Pero cuando hay discernimiento, se le va el sueño a uno. Porque de hecho, hace un momento usted dijo en uno de los textos que dijo que el entendimiento del sonido de cada... Sí. Y lo que pasa es que, miren pues, cuando uno ya es creyente, uno lee un pasaje y Dios le habla ahí. Lee el mismo pasaje días después y Dios le habla ahí otra cosa. Lee el mismo pasaje otro día y Dios le dice otra cosa. Por eso es que cuando uno es creyente y uno ya le sirve al Señor, porque hay que pasar por creyente para poderle servir. Uno predica y puchica, nunca se le acaban los mensajes. Sí, las palabras y los mensajes, porque es que no es solo de palabras, ¿no? Sino que es entendimiento, porque ¿cómo puede explicar si no entiende? Y relaciona uno con lo que uno vive, cabal. Sí. Lo que pasa es que Dios hace que a uno le pasen cosas para que uno pueda venir y las asocie con la palabra y pueda enseñar. Y curiosamente la gente, miren, es increíble, pero Dios puede hacer, no por mal, Dios puede hacer que al que está al frente le pasen cosas parecidas a las que está pasando en el pueblo, para que él de alguna forma lo asocie con la palabra y enseñe. No me recuerdo en qué pasaje Pablo habla acerca de eso, que ha tenido que atravesar situaciones, dolores de parto, creo que menciona, ¿verdad? Donde de alguna forma esas cosas que le han pasado sirven para poder enseñar. De hecho, toda la Biblia es así, ¿verdad? Entonces, no hubiera escrito esas cartas, definitivamente. Sin imaginar que esas cartas iban a trascender, que iban a hacer lo que hoy son las cartas que siguen después de los evangelios. Era necesario, porque si solo los hubiera dicho, se aseguran que antes no habían grabadoras para decir, lo voy a grabar para que este mensaje después, o mecanógrafo para estar copiando de una vez, ¿va? No, nosotros aquí estamos grabando y después el chico se sienta, lo escribe, lo sube, y sube el audio y todo, pero pues no estaba eso. Vamos a ir terminando en 3 minutos, se fue el tiempo ya. El asunto es que definitivamente ser creyentes tiene grandes beneficios. El creyente lo cambia a Dios del reino de las tinieblas al reino de la luz. Fíjense. Por eso es que luego, si uno lee el pasaje completo que acaba de leer ahí, se da cuenta que menciona el diablo con Jesús, menciona las tinieblas con la luz. Entonces lo saca del reino, el reino de las tinieblas es el reino de Satanás, lo saca ahí, lo arrebata y lo pasa a otro lado, al creyente. Al oyente no, es al creyente. O sea, ese nivel de oyente a creyente tiene que ser muy importante, porque ahí es donde viene la salvación. La salvación es por fe, definitivamente. Entonces, leamos Hechos capítulo 26, verso 18. Como dice la Hechos 26, 18. 18. 26, 18. Dice, para que
abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso solo se da con los creyentes. Se les quedó. Volvamos a leerlo, Gladys, por favor. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está. Eso se da solo para los creyentes. Y esto Jesús le está diciendo a Pablo lo que va a hacer con los creyentes, ¿no? Sí. Sí, o sea, por eso les digo, o sea, de todas las etapas, creo que esta es una etapa fundamental. O sea, incluso no se puede saltar esa etapa uno, no puede decir, yo me voy a hacer discípulo de Cristo. Y mientras estoy ahí aprendiendo de sus enseñanzas, de repente creo. No puede ser. Uno puede decir, yo voy a poner a mi iglesia, voy a empezar a predicar ahí, a hacer pisto, voy a predicar de diezmos cada inicio de mes para que la gente que no se ha gastado el pisto todavía pueda diezmar y me mantengo. Algunos hasta han dicho a otro, vos asociémonos, pongamos una iglesia, miras que eso da pisto. Y no puede decir que va a servirle a Dios si no ha pasado por oyente, creyente, que es la más fundamental. Sí, porque también me encontré un versículo ahorita que está diciendo de que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le... Y ahí dice ese pasaje, y recibir la herencia de los santificados, es el galardón, que es la vida eterna. La vida eterna. Es que creyente sí es. Yo siento que por eso es que cuando el día que uno por fin cree y se decide aceptar a Cristo, ese día tiene que ser el día más importante de nuestra vida. Fíjense, ese tiene que ser el más importante. De un reino a otro completamente. Pueden haber días muy importantes en nuestra vida. Tal vez el día que nos casamos, el día que nacimos, el día que nos bautizamos, el día que nos sacamos la lotería, el día que te dijo que sí, la llenura del Espíritu Santo, el rapto, ¿verdad? Pero definitivamente el día de la muerte es un día muy importante. También sí, va. Sí. Sí, definitivamente el día de la muerte, sí, porque yo sí soñé, miren ustedes, yo sin mentir, yo soñé como unas 50 veces seguidas que me moría. Sí, tal vez dejaba un día sin soñar, pero soñaba el siguiente día. Si mucho 1 o 2 días dejé por medio, y vean qué horrible es soñar que uno se muere. O sea, yo si me preguntan qué se siente morir, no encuentro las palabras claras para decirlo. Pero yo sí, generalmente, pero no era así que me accidentaba ni que nada, sino que simplemente yo sabía que me estaba muriendo. O sea, así en la cama. Yo estaba seguro que era el momento, incluso muchas de esas veces desperté llorando, abrazando a mi esposa. Sí, muchas veces porque y entonces el sentimiento más donde más lo puedo asociar es como una incapacidad, así podría resumir el momento de la muerte, incapacidad de poder seguir. Yo no sé si alguna vez ustedes han experimentado lo que es incapacidad de poder seguir. Por ejemplo, la vez pasada que fuimos a correr, usted no se fue con nosotros ese día, ¿verdad? Un día que salimos a correr, que corrimos un poco, pero llegó un momento que yo sentía no tener capacidad para poder seguir. Chica, sentía que ya no daba mi corazón. Entonces
yo no sé si ustedes han experimentado eso, o sea, tal vez uno está levantando algo, de repente cuando ya no puede, es horrible. Más o menos así se siente morir, incapacidad de poder seguir. Entonces, la cosa es que la muerte, ya que usted la mencionó, interesante acto que vamos a tener que llegar todos ahí, a ese momento. Y yo, como ya soñé un montón de veces, yo ya más o menos sé cómo se siente. Estoy seguro que así es la muerte. Y se alegaron, y él se quedó dormido así, eso y se le paró el corazón, se murió. Y ya lo llevaban al infierno y todo, y él sabía dentro de él que sí estaba en pecado y que es que uno sabe. Fíjense que uno de esos sueños que yo tuve, se recuerdan que ya se los conté a ustedes, que yo soñé que yo llegué adelante del Señor y que yo sabía que yo no tenía que estar ahí, porque yo sabía que iba mal. Y yo comienzo a llorar del arrepentimiento, pero yo también sabía que ahí ya no me podía arrepentir. Eso es lo más crítico, es llorar como llorar desconsoladamente, saber que no hay nada que te pueda consolar. Entonces, estando ahí delante de su presencia, yo le pedía perdón, pero yo también sabía que ya no me podía perdonar. Pero yo dije, de todo el mundo, dije yo, ¿verdad? O sea, y entonces él me hizo apto. Ahí fue donde me dijo, te hago apto, ¿no? Y entonces, pero la cosa es que es bien triste, es triste morirse uno, fíjense. Es bien triste. Yo me despertaba bien triste y le decía a mi esposa, mira, me siento tan triste, o sea, la tristeza la traía al día siguiente. Yo tan triste, le decía, no sé, es que soñé otra vez que me moría. Y otra vez, y hubieron días en los que se volvía tan real que yo despertaba y no estaba seguro si estaba vivo o realmente estaba muerto. Entonces me levanté, algunas veces me levanté, me senté sobre la cama y miraba a mi esposa. Mientras terminaba de despertar, 3-5 minutos más o menos, y entonces pero muchas de esas veces en la agonía de la muerte me ponía a cuentas con el Señor. Ponía cuentas, Señor, por favor, en este momento, perdóname, y empezar. Y entonces ya, listo para morir. Y es como dormirse uno, en alguna manera es como dormirse sabiendo que ya no se va a despertar. Más o menos. Así es la muerte, ¿verdad? O sea, de algún punto de vista. Bueno, antes de seguir hablando de la muerte, vamos a orar para finalizar mejor y... Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.